Cuando yo comencé a caminar con el Señor, uno de los mayores desafíos que enfrenté fue comprender la profundidad de la oración. Sabía que tenía que orar. Me lo enseñaron desde pequeño. Me decían, ora antes de dormir, ora antes de comer, ora antes de salir. Pero algo en mi corazón me decía que había algo más. Que la oración no podía ser solamente palabras al aire, una rutina vacía. Tenía que ser una conexión viva con el cielo. Con el tiempo, el Espíritu Santo me empezó a enseñar. Me empezó a llevar por una escuela diferente. Me hizo entender que hay una gran diferencia entre orar con la mente y orar en el Espíritu. Y eso, querido amigo, lo cambió todo. Orar en el Espíritu no es algo complicado, no es un misterio reservado para unos pocos. Es un regalo disponible para todo creyente que ha sido sellado por el Espíritu de Dios. Es como si el cielo mismo se conectara con nuestra alma, y de pronto nuestras palabras ya no vienen de nuestra carne, sino de lo profundo del corazón de Dios. Y sabes que descubrí, que cuando oro en el Espíritu, no tengo que forzar nada, no tengo que pensar tanto en las palabras correctas, no necesito impresionar a nadie, no estoy predicando, no estoy cumpliendo un deber religioso, estoy hablando con mi amado, estoy adorando, estoy gimiendo. Estoy siendo guiado por Él. Es como si el Espíritu Santo mismo tomara mi lengua, mis emociones, mi mente, y las dirigiera a la presencia del Padre. Muchas veces, mientras oraba en el Espíritu, sentí como los yugos se rompían sin necesidad de gritar. Sentí como cadenas espirituales eran destruidas mientras simplemente lloraba delante del Señor en lenguas. A veces no entendía ni lo que decía, pero sentía como el poder de Dios descendía, porque el que ora en lenguas, dice la Escritura, no habla a los hombres, sino a Dios. Y aunque nadie le entiende, en su espíritu habla misterios. Por eso te digo hoy, no se trata solo de orar, se trata de aprender a orar en el Espíritu, porque cuando lo haces, tu vida de oración cambia por completo. No será más una carga, sino un deleite. No será más algo que haces por obligación, sino por necesidad. Sentirás hambre por ese lugar secreto, sentirás fuego en tu interior, y lo mejor de todo, comenzarás a ver resultados, porque la oración en el Espíritu es efectiva, poderosa, y transforma todo lo que toca. Hoy quiero que vayamos juntos en este camino, que aprendamos a entrar en ese nivel más profundo de oración. Que dejemos que el Espíritu Santo nos enseñe, porque nadie enseña mejor que Él. Así como lo hizo conmigo, lo quiere hacer contigo. Aprende a orar en el Espíritu, y no volverás a ser el mismo. En primer lugar, todo comienza con la intimidad con el Espíritu Santo. Cuando alguien me pregunta, Benny, ¿cómo puedo aprender a orar en el Espíritu? Mi respuesta es sencilla, comienza con una relación íntima con el Espíritu Santo. No se trata de métodos, no se trata de fórmulas, se trata de conocerlo a Él, porque si no conoces al Espíritu Santo, entonces no puedes orar en Él. Yo recuerdo los primeros días de mi ministerio, era joven, tenía un deseo ardiente de conocer a Dios, leía la palabra, asistía a la iglesia, pero algo faltaba. Sentía que mis oraciones eran mecánicas, vacías. Me arrodillaba y decía las mismas palabras una y otra vez, y al terminar, me sentía igual que antes. Había fe, sí, había disciplina, pero no había fuego, no había presencia. Hasta que una noche me rendí. Le dije al Señor, no quiero seguir así. Si esto es todo lo que hay, me estoy perdiendo de algo. Y esa fue la oración que cambió todo. El Espíritu Santo comenzó a revelarse a mí como una persona, no como una fuerza, no como una paloma, no como una emoción, como una persona real. Y cuando empecé a tratarlo como tal, mi vida de oración cambió para siempre. Empecé a hablarle, a invitarlo, a decirle cada mañana, buenos días, Espíritu Santo.
No sabía que esa sencilla frase me iba a llevar a un viaje de gloria. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto es poderoso. Dice que el Espíritu nos ayuda. No dice que ora por nosotros en vez de nosotros. Dice que nos ayuda. Eso significa que Él quiere orar contigo, no solo por ti. Quiere tomar tu oración y convertirla en algo sobrenatural. Pero, ¿cómo puede ayudarte si no hablas con Él? ¿Cómo puedes esperar que te guíe si no pasas tiempo con Él? Muchos quieren los resultados sin la relación. Quieren la unción sin la comunión. Pero no funciona así. Orar en el Espíritu nace del lugar de intimidad. No puedes orar en el Espíritu si primero no caminas con Él. Tienes que conocer su voz. Tienes que aprender a distinguir cuando Él te está moviendo a orar, cuando te está llamando a gemir, cuando te está impulsando a levantar tus manos y adorar. Hay momentos en los que estoy solo, en silencio, sin música, sin decir una palabra, y siento como Él me envuelve. Siento su presencia y empiezo a llorar. No porque estoy triste, sino porque estoy siendo tocado por su amor. En ese momento, las palabras sobran. A veces lo único que puedo hacer es quedarme quieto. Y ahí, en ese lugar de quietud, comienza la verdadera oración en el Espíritu. Porque ya no estoy llorando desde mi mente, sino desde mi espíritu. Ya no estoy diciendo lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. David dijo en el Salmo 27, versículo 8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Eso es lo que el Espíritu hace en nosotros. Pone un clamor, una necesidad de buscar su rostro, no su mano, su rostro, su presencia, su persona. Y cuando llegamos a ese nivel de búsqueda, entonces el Espíritu comienza a guiarnos en oración de manera sobrenatural. Yo no aprendí esto en un libro, lo viví. Hubo días en los que oraba por horas sin sentir nada, pero seguía, persistía, hasta que un día, sin avisar, su presencia descendió, suavemente, como una nube, y en ese momento supe que estaba aprendiendo a orar en el Espíritu, no porque sentía algo físico, sino porque mi alma empezaba a arder. Empezaba a fluir algo dentro de mí que no venía de mí. Era como si una fuente se abriera en lo profundo, y yo solo me rendía. Orar en el Espíritu no siempre significa hablar en lenguas, aunque las lenguas son parte vital, pero no se limita a eso. Orar en el Espíritu también es dejar que Él te guíe en tu idioma, que tome tus palabras y las convierta en fuego, que inspire tus oraciones, que te revele qué pedir, que te muestre que está en el corazón de Dios. Y eso solo sucede cuando tienes intimidad con Él. Te lo repito, la oración en el Espíritu no comienza en la boca, comienza en la relación. No es lo que dices, es quien te está guiando a decirlo. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. ¿Te das cuenta? Permanecer en Él. Eso es intimidad. Y desde ahí nace la oración que transforma. No la oración de la mente, la oración del Espíritu. Si quieres aprender a orar en el Espíritu, no busques primero palabras nuevas. Busca su presencia, busca su voz, dedícale tiempo. Aparta momentos solo para estar con Él, sin agenda, solo adoración, solo entrega, solo comunión, y poco a poco, te aseguro, comenzarás a sentir como algo cambia dentro de ti, comenzarás a orar diferente. Habrá momentos en los que no puedas dejar de orar, y otros en los que solo llorarás. Eso es orar en el Espíritu, es permitir que tu espíritu se conecte con el Espíritu de Dios. Y si tú me dices, pero Benny, yo no siento nada, yo no sé si estoy llorando en el Espíritu o solo con mi mente,
Mi consejo es este: no te detengas, no te desanimes. La profundidad en la oración no se alcanza de un día para otro. Es una relación que se cultiva, como una amistad, como un romance santo. Mientras más hablas con Él, más lo conoces. Y mientras más lo conoces, más fácil se vuelve orar en el Espíritu. La intimidad con el Espíritu Santo no es opcional si quieres una vida de oración poderosa. Es la base, es el fundamento. Todo fluye desde ahí: la fe, la adoración, la guerra espiritual, la intercesión. Todo comienza cuando aprendes a conocer y amar al Espíritu Santo. Él no es una emoción, no es un fuego pasajero. Es la persona más hermosa que habita en este mundo, y está dentro de ti, esperando que lo conozcas. Así que hoy quiero invitarte a comenzar. No mañana, no cuando entiendas todo. Hoy, habla con Él. Dile: Espíritu Santo, enséñame a orar. No quiero palabras vacías. Quiero tu presencia, quiero tu guía, quiero tu poder. Y Él te responderá, quizás no como esperas, pero te responderá, porque Él anhela guiarte a esa vida de oración profunda. Él anhela llevarte a orar en el Espíritu. Solo necesitas dar el primer paso. Ahora quiero enseñarte el segundo secreto para aprender a orar en el Espíritu. Permite que el Espíritu Santo ore a través de ti en lenguas. Esto fue algo que marcó un antes y un después en mi vida. Y te lo digo con el corazón en la mano. Hay algo sobrenatural que ocurre cuando dejamos que el Espíritu Santo ore a través de nosotros en lenguas. No es algo raro, no es algo para unos pocos. Es un regalo que el Padre nos dio, y lo dio por una razón, porque Él sabía que en muchas ocasiones no íbamos a saber qué orar, cómo orar, ni siquiera íbamos a tener las fuerzas para orar. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 14, verso 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Eso me estremeció la primera vez que lo entendí. Cuando oras en lenguas, estás hablándole directamente a Dios. Estás hablando misterios. Estás diciendo cosas que tu mente no entiende, pero tu espíritu sí. Estás orando en el lenguaje del cielo. Y te voy a decir algo que aprendí con los años: las oraciones más poderosas que he hecho no salieron de mi cabeza, salieron de mi espíritu. Hubo momentos en los que mi mente no sabía qué decir, mi boca no encontraba las palabras, pero el Espíritu Santo comenzó a fluir a través de mí en lenguas, y en ese momento el ambiente cambiaba. El poder de Dios descendía, las lágrimas brotaban. Y sentía que algo en lo espiritual estaba siendo movido. No necesitas ser un predicador. No necesitas estar en una plataforma. No necesitas tener años en la iglesia. Solo necesitas tener hambre. Solo necesitas tener sed. Jesús dijo en Juan 7, versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego dice el siguiente versículo que esto lo dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. Esos ríos de agua viva son las lenguas que fluyen cuando oras en el Espíritu. Yo no aprendí a hablar en lenguas de golpe. Fue una rendición. Fue un proceso. Y quiero que entiendas esto: no se trata de repetir sonidos al azar. Se trata de rendirte completamente al Espíritu Santo y permitir que Él fluya. Cuando oras en lenguas, no estás actuando, no estás fingiendo. Estás cediendo el control de tu oración a Dios mismo. Estás soltando el volante y dejando que Él conduzca. Y hay algo más poderoso aún. Cuando oras en lenguas, estás edificando tu espíritu. Mira lo que dice Judas, versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Orar en lenguas te edifica, te levanta, te fortalece. Hay días en los que te sientes débil, sin ánimo, sin fuerzas. Y cuando oras en lenguas, algo empieza a cambiar. No lo entiendes, no lo puedes explicar,
pero sientes como el fuego regresa, la pasión vuelve, la fe se enciende, porque el Espíritu está edificando tu interior. Hay personas que me dicen, Benny, pero yo no siento nada cuando oro en lenguas. Y mi respuesta es esta: no ores por lo que sientes, ora por lo que crees. El poder no está en lo que sientes, el poder está en la obediencia, el poder está en la fe. Tú oras porque sabes que estás orando directamente al Padre, aunque tu mente no lo entienda, y eso es lo maravilloso, porque ahí es cuando dejas de depender de ti mismo y empiezas a depender del Espíritu Santo. Una vez, estaba en un servicio donde el poder de Dios se manifestó con gran fuerza, pero no fue por una predicación larga, fue porque un grupo de personas decidió orar en lenguas durante horas antes del evento. Estaban detrás del escenario, orando, gimiendo, clamando en el Espíritu. No estaban en el escenario, pero movieron el cielo, porque cuando oramos en lenguas, el mundo espiritual se activa, ángeles se mueven, las tinieblas retroceden, porque estamos orando en línea directa con la voluntad de Dios. Y esto es importante: cuando oras en lenguas, estás alineando tu oración a la perfecta voluntad del Padre. Romanos 8:27 lo dice claramente: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Lo ves? Es imposible orar fuera de la voluntad de Dios cuando oras en lenguas, porque es el mismo Espíritu Santo quien está intercediendo a través de ti. Entonces, ¿cómo activamos esto? ¿Cómo comenzamos? La respuesta es sencilla: fe y rendición. Pídele al Espíritu Santo que te llene, que te bautice, que te sature con su presencia. Y cuando sientas ese impulso en tu interior, no lo detengas, no lo reprimas, no analices demasiado, solo fluye. Empieza a soltar tu voz, aunque sean sílabas pequeñas, aunque no tenga sentido. No te preocupes por el sonido, preocúpate por la entrega. Lo demás vendrá con el tiempo. Él irá formando tu lenguaje, Él irá aumentando la fluidez, Él se encargará de que el río crezca. Y aquí hay algo hermoso: mientras más oras en lenguas, más fácil se vuelve, más profundo entras, más claro escuchas la voz de Dios, porque tu espíritu se ejercita. Así como el cuerpo necesita ejercitarse para fortalecerse, también tu espíritu necesita ejercicio. Y orar en lenguas es una de las maneras más efectivas de fortalecer tu hombre interior. Y quiero decirte algo más: si el enemigo ha atacado tu vida de oración, si te ha enfriado, si has sentido que no tienes palabras o que tus oraciones no llegan al cielo, comienza a orar en lenguas. No esperes sentir un fuego sobrenatural, solo comienza, abre tu boca, rinde tu lengua, y permite que el Espíritu comience a fluir, aunque sea suave, aunque sea entre lágrimas, aunque sea en medio del cansancio, porque ese acto de fe es más poderoso que 1000 palabras dichas sin espíritu. Yo he visto sanidades, milagros, liberaciones, rompimiento espiritual, no por mis palabras, sino por momentos de oración profunda en lenguas. Porque no hay nada más poderoso que cuando Dios ora a través de ti. Tú eres el canal, Él es la fuente, tú solo tienes que estar disponible. Así que hoy te digo: no ignores este don, no lo dejes guardado, no lo veas como algo menor. Es un arma poderosa, es una herramienta celestial, es el lenguaje del cielo, y está disponible para ti. Pídele al Espíritu Santo que te lleve a una vida constante de oración en lenguas. Que tu cuarto sea un altar, que tu lengua sea su instrumento, y verás lo que va a suceder. Tu vida no será la misma, tu ambiente no será el mismo, tu espíritu se va a encender, y cuando abras tu boca, el cielo responderá. En tercer lugar, quiero que veas lo que sucede cuando una persona aprende a orar en el Espíritu. Porque orar en el Espíritu no es solo una experiencia hermosa, no es solo algo emocional o místico.
Es una práctica que produce resultados reales, visibles, poderosos. Hay señales claras de que una persona ha entrado en ese nivel de comunión con Dios. No son emociones pasajeras. Son cambios verdaderos que tocan cada área de nuestra vida. Primero, la oración en el Espíritu transforma tu interior. Yo lo viví. Cuando empecé a orar así, lo primero que cambió fue mi corazón. Mis pensamientos empezaron a limpiarse. Mis actitudes comenzaron a cambiar. Sentí que algo se movía dentro de mí. De pronto tenía una sensibilidad diferente. Lo que antes me daba igual, ahora me dolía. Lo que antes me parecía normal, ahora me pesaba. Porque el Espíritu Santo comienza a purificarte desde adentro. No necesitas que alguien te diga que cambies, porque el Espíritu mismo empieza a producir ese cambio en ti. Mira lo que dice Gálatas 5, versículo 16. Digo, pues andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa es la clave. Cuando oras en el Espíritu, comienzas a andar en el Espíritu. Y cuando andas en el Espíritu, la carne pierde fuerza. Ya no deseas lo mismo, ya no buscas lo mismo. Tu apetito espiritual se despierta. Empiezas a tener hambre de la palabra, deseo de santidad, pasión por la presencia de Dios. Segundo, orar en el Espíritu trae dirección divina. ¿Cuántas veces hemos estado confundidos, sin saber qué hacer, sin claridad para tomar decisiones? Yo he pasado por eso, pero he aprendido que cuando me encierro a orar en el Espíritu, la confusión se disipa. No siempre viene una voz audible, no siempre hay una visión, pero si viene paz, viene seguridad, viene una convicción interna que me dice, este es el camino, camina por él. Romanos capítulo 8, verso 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiado por el Espíritu no es algo que ocurre de forma mágica, es el resultado de una vida de comunión, de una vida de oración en el Espíritu. Cuando oras así, Él empieza a dirigir tus pasos. Te impide ir a lugares equivocados, te pone carga por personas, te habla a través de la palabra, y lo más importante, no te deja caminar solo. Recuerdo una ocasión en la que tenía que tomar una decisión muy difícil sobre mi ministerio. No sabía qué hacer. Las voces eran muchas, los consejos eran buenos, pero yo no tenía paz. Me encerré, apagué todo. Y comencé a orar en lenguas. No le pedí nada específico a Dios, solo oré, y mientras oraba, el Espíritu Santo comenzó a llenar la habitación. En medio de ese ambiente, sentí que algo dentro de mí se alineaba. Era como si mi corazón supiera exactamente qué hacer, aunque mi mente no lo entendiera del todo. Tomé la decisión guiado por la paz que recibí, y fue una de las mejores decisiones de mi vida, porque cuando oras en el Espíritu, tomas decisiones en el Espíritu. Tercero, orar en el Espíritu activa el poder sobrenatural de Dios en tu vida. Lo que muchos buscan en conferencias, lo que muchos quieren que les impongan con manos, tú lo puedes recibir en tu cuarto, orando solo con el Espíritu Santo. Porque la unción no se produce con emociones, se produce con comunión. El fuego de Dios viene cuando hay altar, y el altar es ese lugar de oración profunda, donde el Espíritu intercede a través de ti. Jesús mismo es el ejemplo perfecto. Antes de cada milagro, antes de cada enseñanza poderosa, Él se apartaba a orar, pasaba tiempo con el Padre. Era guiado por el Espíritu, y luego salía con autoridad. Marcos 1, versículo 35, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y después de ese tiempo de oración, comenzó a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a predicar con poder. Cuando oras en el Espíritu, tu ambiente cambia. Tu autoridad espiritual crece, tu discernimiento se afina,
Empiezas a hablar con poder. Ya no es solo emoción, es unción. Ya no repites frases bonitas. Hablas palabras con peso espiritual, porque has estado con Dios. Has orado en el Espíritu, y ahora cargas algo que el mundo no entiende, pero que el infierno reconoce. Y por último, orar en el Espíritu produce fruto en tu carácter, porque no se trata solo de dones, se trata de transformación, se trata de ser como Jesús, y solo el Espíritu puede formar a Cristo en nosotros. Gálatas 5, versículos 22 al 23, lo deja claro, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Quién produce eso en nosotros? El Espíritu. ¿Y cómo permitimos que Él lo produzca? Orando en el Espíritu, rindiéndonos a Él, permitiéndole gobernar nuestra vida interior. No puedes pasar tiempo orando en el Espíritu y seguir siendo igual. No puedes estar en su presencia y no ser tocado. La lengua que antes murmuraba ahora bendice. El corazón que antes odiaba ahora perdona. El alma que antes se deprimía ahora canta. Todo comienza a ser renovado desde adentro. Por eso te digo hoy, orar en el Espíritu no es un lujo, es una necesidad. Es el oxígeno del creyente, es la fuente de poder, es la puerta a lo sobrenatural, es el camino hacia una vida llena de propósito, dirección y victoria. Tal vez tú has estado orando con tu mente, con esfuerzo humano, y no has visto frutos. Tal vez has sentido que algo te falta, que hay una profundidad que aún no conoces. Hoy el Espíritu Santo te dice, ven más profundo, ríndete, ora en mí, déjame llevarte, yo tengo cosas que mostrarte, yo tengo caminos por los que quiero guiarte, solo necesitas rendirte. Haz del orar en el Espíritu un hábito, no una emoción de momento. Que tu oración no sea solo cuando tienes un problema, sino cuando tienes hambre de más. Y verás cómo tu vida comenzará a producir resultados eternos. Tu mente será clara, tu corazón será firme, tu boca será poderosa, tu vida será diferente, porque has aprendido el secreto de los que caminan con Dios. Y finalmente, quiero hablarte del poder que se desata cuando perseveramos en una vida de oración en el Espíritu. No basta con orar en el Espíritu un día, una semana, o solo cuando sentimos una emoción. El verdadero poder, la verdadera transformación, llega cuando esta forma de orar se vuelve parte de nuestro estilo de vida. Orar en el Espíritu debe ser nuestra manera de vivir, nuestra forma de respirar, nuestra forma de caminar con Dios todos los días. Cuando miro hacia atrás y pienso en los momentos más poderosos que viví en la presencia de Dios, no fueron necesariamente en eventos multitudinarios. Fueron en los lugares secretos, a solas, donde oraba en el Espíritu día tras día. Ahí, en ese cuarto, sin cámaras, sin micrófonos, sin aplausos, el Espíritu Santo me formaba, me corregía, me hablaba, me fortalecía, y allí me preparaba para todo lo que venía. Muchos quieren caminar en poder sin pasar por el proceso, quieren autoridad sin rendición, pero eso no es posible. El secreto está en la constancia, en la disciplina espiritual, en el compromiso, en decir, voy a orar en el Espíritu, no cuando tenga ganas, sino porque sé que lo necesito. El poder de la oración en el Espíritu no está solo en su intensidad, sino en su permanencia. Efesios 6, versículo 18, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Mira esas palabras, orando en todo tiempo. No dice de vez en cuando, no dice cuando te sientas inspirado, dice todo el tiempo. ¿Y cómo? En el Espíritu. Esa es la clave. Una vida constante, perseverante, firme, de oración espiritual. Yo aprendí esto con lágrimas. Hubo días en los que me levantaba y no sentía nada, ni fuego, ni pasión, ni siquiera ganas, pero me arrodillaba,
abría mi boca, y comenzaba a orar en lenguas. Al principio lo hacía por obediencia, por compromiso, pero poco a poco, esa obediencia se convertía en adoración. Ese sacrificio se convertía en deleite, y el Espíritu Santo respondía con su presencia, porque Él honra la constancia. Él se manifiesta donde hay perseverancia. Muchos cristianos viven vidas débiles, frágiles, llenas de confusión y desánimo, no porque no aman a Dios, sino porque no tienen una vida de oración constante. Viven de experiencia en experiencia, de evento en evento, de emoción en emoción. Pero la vida del Espíritu no se construye así, se construye en lo secreto, en lo diario, en lo que nadie ve. Y orar en el Espíritu es el recurso más poderoso que tenemos para mantenernos encendidos cada día. Y hay algo más que quiero decirte. Cuando oramos en el Espíritu de forma constante, se activa en nosotros una sensibilidad espiritual que nos protege del enemigo. No podemos ignorar que estamos en una guerra, no una guerra natural, una guerra espiritual. Y el creyente que no ora en el Espíritu es un soldado sin armadura. Es alguien que va al campo de batalla sin armas. Pero cuando oras en el Espíritu, tu discernimiento se agudiza, tu oído se afina, tu espíritu se fortalece, y entonces puedes resistir los ataques del enemigo. Primera de Corintios 14, versículo 4, dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Eso significa que mientras oras en el Espíritu, te estás edificando por dentro, estás levantando muros espirituales, estás reforzando tu fe, estás blindando tu mente, y cuando viene la tentación, la duda, el desánimo, ya no te destruyen, porque hay una fortaleza dentro de ti, porque no solo tienes palabra, tienes estructura, tienes vida de oración. Tienes al Espíritu Santo fluyendo en ti. Yo he visto personas que cayeron porque dejaron de orar, que perdieron su pasión porque dejaron su vida secreta, que se alejaron de su propósito porque dejaron de depender del Espíritu. Por eso te lo digo hoy con urgencia, no abandones la oración, no apagues el fuego, no pierdas esa intimidad. Orar en el Espíritu es más que una disciplina, es supervivencia espiritual. Es protección, es estrategia, es poder. Y aquí viene algo aún más profundo. Cuando oras en el Espíritu todos los días, no solo tú eres transformado, tu casa cambia, tu ambiente cambia, tus hijos cambian. El lugar donde vives empieza a llenarse de la atmósfera del cielo. Porque donde está el Espíritu, hay libertad, hay paz, hay gozo. Y esa presencia comienza a invadir tu entorno. Tu voz empieza a tener autoridad. Tus palabras comienzan a tener peso, porque el que vive conectado al cielo, impacta la tierra. Yo he estado en hogares donde apenas uno entra, se siente la presencia de Dios. Y al preguntar por qué, descubro que hay alguien ahí que ora, alguien que intercede. Alguien que ha hecho del orar en el Espíritu su estilo de vida, y eso se nota, se respira, porque el fuego que se cultiva en lo secreto, alumbra en lo público. Tú puedes ser esa persona, tú puedes levantar ese altar, tú puedes ser el que cambie la atmósfera espiritual de tu hogar, de tu iglesia, de tu ciudad. Pero no se logra con esfuerzo humano, se logra orando en el Espíritu, perseverando, sembrando. Cultivando esa relación viva con el Espíritu Santo cada día. No busques resultados rápidos, busca profundidad. No ores por emociones, ora por transformación, y verás cómo el Espíritu te lleva de gloria en gloria, día tras día, paso a paso, y llegará el momento en el que ya no podrás vivir sin esa comunión. Tu espíritu lo pedirá, tu alma lo buscará, y tu carne será sometida al poder de Dios. Así que hoy, mientras cerramos esta enseñanza, quiero invitarte a tomar una decisión firme. Decide hoy comenzar una vida de oración en el Espíritu, no como un experimento, no como una práctica ocasional, sino como una entrega total.
Dile al Espíritu Santo que lo necesitas, que quieres orar con Él, que quieres que Él ore a través de ti, y empieza. No esperes a sentir algo, solo comienza, Él hará lo demás. Si tienes que empezar con 5 minutos, hazlo, pero hazlo todos los días, luego será 10, luego 20, y llegará el momento en que no querrás salir de ese lugar, porque ahí descubrirás lo que significa realmente caminar con Dios, no por religión, no por emoción, sino por relación, por fuego, por verdad. Hoy puedes comenzar una vida nueva, hoy puedes descubrir un camino más alto, hoy puedes aprender a orar en el Espíritu, y nunca más volverás a ser el mismo. El Espíritu Santo está esperándote, Él quiere hablar contigo, Él quiere orar en ti. Solo dile, aquí estoy, y abre la puerta, porque cuando oras en el Espíritu, el cielo responde, el infierno retrocede y la gloria de Dios se manifiesta en ti.